Everything is fine. Everything is just the same. They're a bunch of friends that still remain. Durante la película de Superman, Lois visita a la Justice Gang en busca de ayuda. El cuartel de la Liga no es otro que El Salón de la Justicia. que conocimos en la serie animada de los Super Amigos. Un lugar icónico que también tuvo su aparición en live action durante los eventos de Invasión, un ambicioso crossover que involucraba a las series de Arrow, The Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow y la cadena CW, que supieron formar parte del famoso Arrowverse. Solo que aquí las instalaciones en su primera aparición eran propiedad de los laboratorios Star en Ciudad Central, Missouri. La fachada del edificio se basa en una estructura que existe en la vida real, que corresponde al Centro de Museos de Cincinnati, ubicado en la histórica Union Terminal en Cincinnati, Ohio. En el interior existen una serie de imponentes murales de mosaico diseñados con un claro estilo Art Deco de principios de los años 30. Rodean al salón principal y muestran a un grupo de personas representando a los trabajadores del campo y de las industrias de la ciudad de Ohio. En este pequeño clip, Nathan Fillion e Isabel Merced están bailando y haciendo una coreografía, y en el fondo se alcanza a ver un poco de este mural en cuestión. Las imágenes fueron posteriormente reemplazadas para la película, para representar a algunos de los héroes que formaron parte de los 300 años de historia de los metahumanos en este nuevo DCU. Vamos a conocerlos en detalle. La primera figura corresponde a Sister Symmetry, una manifestación de Sira, uno de los señores del orden. Lo que se ve girando entre sus manos son cartas de tarot, y la túnica de color amarilla es la capa de Sira, un objeto mágico arcano que al ser vestido otorga a su portador de un gran poder, de una manera análoga a la que pasaba con el yelmo de Naboo del Doctor Destino. Hace relativamente poco, Nimue Inwudu, más conocida como Madame Xanadu, fue utilizada como anfitriona por Sira sin su consentimiento, y de esta manera se convirtió en la hermana Simetría, como se ve en la Liga de la Justicia Oscura, Señores del Orden, del año 2011. Xanadu es una antigua divina, una hechicera muy poderosa en el universo de DC, y uno de los miembros fundadores de la Liga de la Justicia Oscura. Su primera aparición fue en Door's Way to Nightmare número 1 de 1978. Madame Xanadu tuvo un cameo en live action en la serie de 2019. Se suponía que iba a tener una serie propia para HBO Max dirigida por J.J. Abrams, pero el proyecto quedó en el limbo. Silent Knight, un caballero de la Edad Media de Inglaterra llamado Brian Kent, que sí, muy probablemente haya sido un ancestro del padre de Superman, Jonathan Kent. Cuando su padre muere bajo extrañas circunstancias en un duelo de espadas, Brian decide iniciar su entrenamiento como aprendiz de caballero. Un día, adentrándose en el bosque peligroso, encuentra una brillante armadura, casi como si estuviera esperándolo, y sin dudarlo un segundo se la coloca. De regreso a su hogar, logra salvar a unos viajeros del ataque de unos maleantes. Al negarse a decir su nombre o a hablar para no revelar su identidad, se gana el apodo de Caballero Silencioso. En un principio pensé que se contradecía con los 300 años de historias heroicas, ya que sucedía mucho antes, en la Edad Media, pero que yo sepa, Brian Kent no es un metahumano, por lo tanto no lo considero un error. Apareció por primera vez en The Brave and the Bold número 1 de 1955. Exoristos. Es una amazona que fue desterrada de la isla Paraíso por no seguir las reglas y códigos de disciplina de las amazonas. Desde entonces llevaba una vida solitaria y sin rumbo hasta que, en un pueblo llamado Little Spring, conoce a un grupo con grandes poderes con quienes une fuerza para derrotar al ejército de una ambiciosa emperatriz llamada Questing Queen. Al salir victorioso, decide unirse a este grupo llamado los Demon Knights, comandados ni más ni menos que por Etrigan el Demonio. La primera aparición de Exórcitos fue en Demon Knights número 1 de septiembre de 2011. Madame Xanadu también estaba involucrada en esa historia. Black Pirate. John Valor fue un corsario con un sólido código moral encargado de combatir las injusticias en alta mar durante el siglo XVI. Llegó a formar parte de los 5 Guerreros de la Eternidad, un grupo de aventureros de distintas épocas desplazados a través del tiempo, como se vio en Justice League of America número 159 de octubre del 78. En el Arrowverse se dio su primera aparición en live action en el episodio 7 de la primera temporada de Leyendas del Mañana, llamado Marronet. Ahí fue interpretado por el actor Callum Kid Rennie. Sus habilidades incluyen el dominio de la espada, la navegación y ser un gran estratega. Nuevamente, aunque también es un espadachín muy antiguo, al no ser metahumano no considero que sea un error su inclusión. Su primera aparición fue en Action Comics número 23 de abril de 1940.
Miss Liberty. Durante la época de la independencia estadounidense, Bess Lynn luchó contra los invasores de Europa. Su trabajo inicialmente había sido el de enfermera, hasta que decidió tomar un rol más activo en el enfrentamiento en el campo de batalla. Utilizó una peluca y una máscara para preservar su identidad y se adornó con los colores de la bandera estadounidense. Sus habilidades incluían el combate cuerpo a cuerpo y la agitación. Según se cree, ella es antepasado de Liberty Bell, una heroína de la Segunda Guerra Mundial que vamos a ver más adelante. Bess Lynn llegó a formar parte también de los 5 guerreros de la eternidad. Su primera aparición fue en Tomahawk número 81 de agosto del 62. Whip Whirlwind en realidad corresponde a uno de los muchos alias que llegó a tener Max Mercury a través del tiempo. En este caso fue un justiciero que luchó en la década de 1890 ayudando y salvando a numerosos nativos americanos. Sus habilidades incluyen supervelocidad, reflejos mejorados, curación acelerada y hasta viajes en el tiempo producto de su conexión con la Speed Force. La primera aparición oficial de Max fue en National Comics número 5 de 1940, en el que aparecía con el nombre de Quicksilver. Aunque esta historia aún no revelaba su nombre, sí veíamos sus proezas y habilidades en una historia con mucho dinamismo. Super Chef era miembro del Clan del Lobo en el siglo XV. Se lo representa como el integrante más fuerte de los iroqueses, un grupo formado por 5 tribus nativas americanas. Lo que se ve en el mural cayendo por detrás de la aldea es un meteorito que era una manifestación del gran espíritu Manitú a quien rezó por ayuda. Con un fragmento de este meteorito fabricó un talismán que le otorgó grandes poderes, entre los que se incluía una fuerza cientos de veces mayor a la de un oso, una velocidad más grande que la del ciervo más rápido y una destreza de salto más allá de lo que un lobo podría lograr. Estas habilidades le permitieron salvar a su gente de catástrofes naturales, animales hostiles, invasores externos y de las tribus rivales. A mi entender, aquí sí entra en contradicción con la regla de los 3 siglos en el origen del TCU. El Diablo. En el siglo XIX, Lazarus Lane es atacado por un grupo de ladrones de banco y tomado prisionero. Cuando era trasladado, resulta golpeado por un rayo en su pecho. Por eso es que en el mural se ve un rayo a sus espaldas. Los bandidos lo abandonan a su suerte, pero afortunadamente es encontrado por Búho Sabio, un nativo apache que se encarga de curarlo y cuidarlo por varios días. Dada la situación crítica de su amigo, el apache utiliza magia para infundirle a Lazarus un espíritu de venganza. Una vez recuperado, se convirtió en un vengador de la noche que se dedicó a perseguir y castigar a los criminales. Su apariencia, por supuesto, fue fuertemente inspirada por el zorro. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Y sus habilidades incluían equitación, combate cuerpo a cuerpo, una excelente puntería y un hábil uso del látigo y boleadoras. Su primera aparición fue en All Star Western número 2 de noviembre de 1970. Dr. Hans. Wu Cheng es un joven habilidoso maestro de la aviación que perteneció al equipo de los Black Hawk durante la Segunda Guerra Mundial. Se lo recuerda por ser un habilidoso piloto con habilidades de combate avanzadas. A finales de los años 60, Chop Chop combinó sus habilidades en artes marciales con unos guantes de titanio y se convirtió en el Dr. Hans. Al ver la figura con el torso descubierto en el mural, primero pensé que se trataba de Kit Dixon, un boxeador de la Edad de Oro, pero el avión de atrás evidencia que se trata de Wu Cheng. Lo único que me hace dudar es que el avión parece más de la Primera que de la Segunda Guerra Mundial, pero los Black Hawk siempre fueron cambiando los modelos de aviones que estos utilizaban. Su primera aparición fue como un personaje secundario menor en Black Hawk 108 de 1957. Ghost of Flanders. Pip Graves, un soldado de la Primera Guerra Mundial que durante una terrible batalla fue reportado como muerto en acción y declarado como un soldado desconocido en una tumba honorífica que es lo que se ve a sus espaldas en el mural. Pero en realidad estaba en un campo de prisioneros. Cuando logra escapar, entrena su cuerpo y mente dispuesto a continuar luchando contra las injusticias. Y así nace el Fantasma de Flanders. Vestido con los colores de la bandera de Estados Unidos, luchó sin temor y en solitario contra los crímenes de espionaje y sabotaje durante la ya iniciada Segunda Guerra Mundial. También fue un gran piloto, lo que me hace replantearme lo de Chop Chop, pero ya estoy jugado. Su primera aparición fue en Hit Comics número 18 de diciembre del 41. Sandman. Es el Sandman original de la Edad de Oro interpretado por Wesley Dodds. Su habilidad consistía en tener sueños proféticos que le permitían resolver o anticiparse a los crímenes. Al ser hijo de millonarios, financió su propio laboratorio y empezó a desarrollar sedantes hipnóticos que le permitirían dejar fuera de combate a los criminales. La máscara de gas lo protegía de estos químicos a la vez que preservaban su identidad secreta. Sus armas incluían una pistola de gas, como se ve en el mural, y una pistola de gancho de agarre.
Su primera aparición fue en Adventure Comics número 40 de julio de 1939. Gracias al éxito de The Sandman de Neil Gaiman, recientemente fueron publicados nuevos cómics del personaje, luego de muchos años sin tener mayor protagonismo. Amazing Man, otro justiciero de la Edad de Oro que luchó durante la Segunda Guerra Mundial. El primer Amazing Man apareció en Amazing Man Comics número 5 de 1939. Ahí nos cuentan que en el Tíbet, 25 años antes, un consejo de 7 misteriosos integrantes escogió a un huérfano de magnífica estructura física. Cada uno de ellos hizo su parte para desarrollar en él todas las características que le permitirían dominar el mundo mediante su fuerza, conocimientos y coraje. Al final, y ya de adulto, una serie de circunstancias hicieron que tomara la determinación de usar sus habilidades para luchar contra el crimen a riesgo de caer en algún momento bajo la influencia del consejo que lo entrenó. Aún así, vale aclarar que el que aparece en el mural no es el original, sino el Amazing Man de la década de los 80, cuyo rol fue asumido por un brillante atleta de orígenes humildes llamado Will Emmerich, que ganó varias medallas de oro para su país en las Olimpiadas de Alemania de 1936, pero que, al ser un hombre afrodescendiente, una vez de vuelta en Estados Unidos y lejos de ser recibidos con aplausos y gloria, debe volver a su vida cotidiana de trabajos arduos y malos tratos. Esta historia está inspirada y es un homenaje a Jesse Owens, un atleta estadounidense que en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 logró conquistar 4 medallas de oro en las pruebas de 100 metros, 200 metros, salto de longitud y en las carreras de relevo de 4 por 100 metros, batiendo todos los récords y sorprendiendo a propios y ajenos. Al igual que ocurría en el cómic, Owen, junto con el resto de deportistas afroamericanos, fue discriminado y humillado en Estados Unidos, en donde incluso se le impidió utilizar la puerta principal del Hotel Waldorf Astoria en Nueva York, y se vio forzado a entrar por la puerta de servicios tras el desfile en honor a los campeones. Recomiendo fuertemente leer sobre su vida. También hay un documental llamado Jesse Owens de 2012 y una película biográfica llamada El Triunfo del Espíritu de 2016 para el que quiera profundizar en su impresionante historia. Volviendo a los cómics, y al igual que pasaba en la historia anterior, Amazing Man empieza siendo un secuaz, un villano con la habilidad de absorber e imitar cualquier material que tocara para finalmente unirse al escuadrón All-Star y convertirse en un héroe. Durante la crisis en Tierras Infinitas, Amazing Man está entre los héroes elegidos por el Monitor para detener al Antimonitor. Ahí pierde sus habilidades originales y gana la capacidad de manipular el magnetismo. La primera aparición de Will Everett fue en All-Star Squadron número 23 de julio de 1983. Zatara. El último personaje del primer mural no es otro que Giovanni John Zatara, el poderoso mago padre de Satana. Al igual que más tarde pasaría con su hija, Zatara tenía un espectáculo de magia que le permitía ocultar con eficiencia que en realidad sí disponía de poderes mágicos reales. En sus primeras historias, durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, Zatara decidió usar sus poderes para el bien. Más tarde, también se unió al escuadrón All-Star, donde continuó su lucha contra el crimen. También es sabido que fue amigo de Thomas Wayne, el padre de Bruce Wayne. Sus habilidades incluyen la proyección astral, magia y hechicería, hipnosis, prestidigitación e incluso lucha cuerpo a cuerpo. Su primera aparición fue en el issue más famoso de todos los tiempos, el Action Comics número 1 de junio de 1938, en el que ya decía frases al revés para hipnotizar a los villanos o hacer efectivo algún hechizo. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte de este video. Espero que hayan disfrutado de los datos y las curiosidades de estos muchas veces olvidados personajes. Estén atentos a la parte número 2 en la que veremos en detalle el siguiente mural. Si están viendo este video desde el futuro, en este momento debería estar apareciendo en esta primera miniatura el enlace para poder verlo. No olviden dejar un me gusta o un comentario para apoyar este tipo de contenidos. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.